Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos, aquí en compañía de nuestro queridísimo Cholito, que para los nuevos no lo conocen. Cholito es un duendecito muy especial. Él vino a mí allá hace unos años en la isla de Amantaní, en el lago Titicaca. Creo que era en el Templo del Sol. Había un niño vendiendo artesanías durante todo el día, nadie le compró. Y yo era el último que quedaba allá en el templo, ya estaba haciendo mucho frío, ya estaba cayendo la tarde, el niño empieza como a empacar. Y el niño tenía ojo de buen vendedor, porque cuando yo pasé y vi el muñequito, él vendía varias cosas, pero el único muñequito que no era una muñequita, algo así, sino un muñequito, era este. Y yo normalmente acostumbro a darle 3 vueltas a un templo. Es un ritual que tengo como para decir volveré. Y cada vez que pasaba el muchacho se daba cuenta que era lo que yo miraba más que nada. Y como me había fijado en este, el chico lo pone más y más cerca al camino por donde yo pasaba. Y obvio me detuve después de dar 3 vueltas y le pregunté, ve, ¿y ese muñequito lo vendes? Y él me dice, no. Y le voy preguntando, ¿y por qué? No, porque este lo hizo mi hermanita y es el primero que hizo y obviamente me echó el carretazo y al final me lo sacó por 50 soles. Pero bueno, de todas maneras el asunto es que en verdad el niño era la única venta en todo el día y por eso es que no le recateé tampoco lo de los 50 soles. Pero tenemos la compañía de la lluvia que a mí me encanta. Eh, Así fue como llegó Cholito allá en el lago Titicaca, en la isla de Amantaní. Y ha estado conmigo desde hace ya unos años, desde el 2000, ¿qué? 2010, 2014, 2014 más o menos. Entonces, eh, es uno de los personajes que más quiero, junto con Pomponio y los que van llegando. Entonces, hoy nos va a acompañar en esta reflexión que la titulo Comunidad o Sociedad Holística. Y lo traigo a colación a raíz de lo que ocurrió hace poquito, ese incidente que siempre hay que tomar las cosas negativas por el lado amable, o sea, por el lado positivo. Ese pequeño incidente que se dio por una infiltración de alguien que aprovechándose que nuestro querido Ninurta estaba compartiendo su correo para aquellos vecinos de Argentina que quisieran formar un grupo virtual de diálogo, discusión, de encuentro, para que ustedes como comunidad de este canal tengan un espacio donde charlar. Esta persona sin ser invitada, sin ser ni siquiera parte del canal, ve eso y aprovecha para escribirle al querido Ninurta y a contactarse como con las demás personas que vio que se estaban animando para enviarle la propaganda que está promocionando de una sociedad holística o holográfica, algo así que está ahora muy de moda, que si bien puede tener muy buenas intenciones, yo no me estoy, digamos, criticando lo que esta persona cree o defiende o está promoviendo. Lo que yo critiqué o lo que a mí me fastidió fue la intromisión y sobre todo el atrevimiento de utilizar mi espacio para hacer propaganda de cosas de ellos, para que no usen sus propios canales, o sea, ¿por qué no hacen ese cuento a través de sus propios canales? ¿Por qué tienen que meterse en los canales de otros, estar como al acecho de ver quién por ahí da el papayazo, como decimos en Colombia, y meterse en a costas nuestras a promover sus asuntos? Y como he dicho, el libre albedrío se respeta, eso es obvio, pero que no sirva de pretexto para hacer lo que les dé la gana. Eso conmigo no funciona así. Entonces, si bien puede tener muy buenas intenciones, me recuerdo algo que me decía mucho un profesor mío de filosofía hace ya años, cuando él me decía, Richard, vos sos una persona muy buena gente, tenés muy buenas intenciones, pero ¿sabes qué? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Así de simple. Y él me explicaba eso a partir de la alegoría del infierno de Dante. Cuando Dante empieza a sorprenderse de tanta gente buena por el camino que iba encontrando hacia el infierno y le decía a su guía, son las buenas intenciones. Eh,
y eso que bueno no podemos entrar a clasificar bueno desde el concepto moral porque lo que para ti es bueno para otro es malo. Por es que yo siempre me he opuesto a que digamos que esto es bueno es malo porque hay perspectivas y las personas tienen diferentes visiones de ver las cosas. Y es algo muy importante que empecemos a entenderlo porque si es verdad que vamos a hacer un contacto con otras razas, hay que tener en cuenta de que nosotros no podemos romantizar la idea de vida extraterrestre creyendo que ellos son mejores que nosotros o que nosotros somos peores que ellos. La cuestión es que hay que ponerle los puntos a las IES. Hay que tener en cuenta de que si estamos hablando de razas allá afuera que posiblemente pueden ser más antiguas que nosotros y que han tenido o han pasado por procesos muy fuertes, muy diferentes o muy similares a nosotros, sus perspectivas y visiones de las cosas son totalmente, diametralmente contrarias a lo que nosotros podíamos ver o suponer o juzgar desde la moral. Hay que mirar qué tipo de moral manejan ellos. La nuestra principalmente aquí en la Tierra básicamente es basada dentro del precepto religioso, llámese judeocristiano o politeísta o animista, es una moral que está influenciada por la religión, por la manera como el hombre interpreta lo espiritual, pero desde la normatividad de un culto o creencia. Entonces, para, digamos, sociedades animistas en el centro de África, el corte del clítoris para las niñas, para ellos es algo bien. Pero para nosotros que estamos en otro contexto, es algo terrible, bárbaro. Pero no podemos entrar a juzgar eso a no ser que haya una equiparación dentro de esa moral mediante una unificación de criterios. Ahí sí entraríamos a debatir si eso está o no bien, si es correcto o no, y sobre todo sus implicaciones de lo que significa la mutilación de un ser humano simplemente por razones religiosas. ¿Eso es correcto? ¿Eso es válido? ¿Y cómo podríamos nosotros juzgar eso cuando en nosotros, en nuestra propia sociedad, acolitamos, por ejemplo, en la religión de origen abrahámico, el corte del prepucio masculino? Que esa práctica todavía existe. Entonces nos escandalizamos por lo que sucede en el centro de África, pero no nos escandalizamos por lo que sucede en Medio Oriente. Entonces mire que son cosas que no podemos caer en ese sofisma de creernos con el derecho y con la autoridad de tirar la primera piedra, cuando en realidad hay muchas cosas o muchos antecedentes que llevaron a una situación XY determinada. Es como lo que sucede, por ejemplo, en comunidades muy tribales en las montañas de Pakistán o de Afganistán o de las grandes llanuras de allá de la Mongolia, en donde para ellos es normal, entre comillas, desposarse con una niña de 5, 6, 7, 8, 10 años. Mientras en nuestra sociedad eso lo llamamos pedofilia. Y de hecho es aberrante porque mientras allá lo hacen porque es una cuestión de su cultura, la pedofilia en nuestro entorno es algo que es aberrante en el sentido de estás cogiendo un niño o una niña que todavía no ha madurado y desarrollado no solamente su parte fisiológica, orgánica, sino también su madurez mental, y eso puede generar una situación de trauma. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el niño de aquí con el niño de las estepas? Pues, si es que la hay, yo diría que es el contexto, pero ahí es donde entramos en ese sofisma de ¿será correcto o no? Y ese debate lleva a que esos puntos oscuros, esos espacios grises, sean interpretados y acomodados de acuerdo a los intereses y a la agenda de quien quiere promover eso. Pongo otro ejemplo para que vayamos entendiendo, porque ya entramos en materia en este tema. Lo que pasa en cierto país muy pequeñito de Centroamérica, donde su presidente está recibiendo todas las críticas de todas las organizaciones de derechos humanos, que se han rasgado las vestiduras por las acciones y medidas que está tomando para ponerle fin a un mal que ha desangrado de una manera atroz la sociedad de ese pequeño país.
Y escuchar defensores de derechos humanos decir que eso es algo cultural y que eliminar el actuar de las pandillas sería castrar culturalmente a esa sociedad. Hombre, yo he escuchado justificaciones de lo aberrante de todo tipo a través de la historia, tan canallas como esa, o peores incluso, que han justificado genocidios bárbaros. Por ejemplo, en el centro de Estados Unidos, lo que movilizó a toda esa gente a odiar a las personas de color de una manera tal que lo justifican dentro de una interpretación muy sesgada de un pequeño pasaje bíblico en donde supuestamente se cree que los descendientes de Caín, por sus pecados y culpas, fueron quemados por el sol y su piel quedó como el carbón. Entonces estos berracos justifican su persecución, su racismo hacia las personas de color por algo bíblico, una pequeña frasecita chiquitica que hay en una Biblia que de pronto alguien escribió interpretándola a su manera, y desde ahí se generó toda una chorrera de problemas y situaciones que justifican el racismo, la esclavitud de las personas de color, sobre todo a partir del siglo XVI. Entonces, porque la esclavitud sí existía antes, pero no importa el color de piel. Es en el siglo XVI-XVII cuando se empieza a justificar la persecución de personas de color porque se consideraban inferiores, y que de hecho es rematada y reforzada a finales del siglo XVIII y XIX, principios del XIX, y que se va a desarrollar durante todo el siglo XIX a partir de lo que se conocerá como el darwinismo social, que va a derivar a la justificación de la ideología y pensamiento eugenésico que va a impregnar las sociedades europeas, sobre todo inglesa y francesa y luego alemana, en donde van a considerar que por ser supuestamente civilizados, tener tecnología, industria, tener estilos de vida que ellos consideraban lo más alto, en comparación a esos pueblos que ellos llamaban bárbaros, retomando algo que también tiene sus raíces desde la época de la antigua Grecia, en donde todo aquello que no fuera griego era considerado bárbaro, extranjero, diferente, por muy sofisticado que fuera. Por ejemplo, cuando estos macedonios del ejército de Alejandro Magno y los griegos que iban con él llegan a Persia, llegan a Persépolis y encuentran esa majestuosidad de ciudad gigantesca con sus grandes azulejos, sus cerámicas, con sus grandes monumentos, sus avenidas amplísimas, sistemas de acueducto, alcantarillado, agua caliente, o sea, unos lujos impresionantes, en donde había una representación de todas las culturas, donde el imperio persa tenía influencia y alcance. Esta gente, a pesar de ver toda esa maravilla, los consideraba bárbaros, atrasados, o sea, los consideraba inferiores. Cuando ellos, si no tenían taparrabos, era porque la cultura griega se fue desarrollando también de manera exquisita, pero muy focalizada en ciertos aspectos, pero en términos generales no es que fuera muy desarrollada, muy avanzada. Entonces, cuando uno mira cómo esa ceguera de tener algo esplendoroso en tus narices, y aún así vos consideras eso es bárbaro, es de entender cómo es que el británico, el francés, el europeo de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, apegándose a una interpretación sesgada y acomodada por parte del primo de Charles Darwin, que el señor el primo de Charles Darwin, que empezó a militar dentro de una corriente de pensamiento filosófico que fue derivando a lo que sería después la antropología, la sociología, la psicología. Él toma elementos de la teoría de la evolución de Darwin, de su primo, y los adapta y los acomoda al contexto social y de interacción de las comunidades, en donde al final llega a una pavorosa conclusión en la que establece que la relación del más fuerte, en este caso en una sociedad desarrollada como la inglesa,
era sinónimo, paralelismo, de ser el más fuerte frente a sociedades más atrasadas y barbáricas que, por ejemplo, no tenían la elegancia y la etiqueta del traje inglés. Así literal como suena. Entonces, ese acomodamiento de una teoría, porque ojo, es una teoría, hoy día no está validada. Es una de las tantas teorías que tratan de explicar cómo evoluciona la vida en un planeta como la Tierra. Y en el caso de Darwin, Darwin tuvo la oportunidad, el acceso a ciertos conocimientos de la época y el de viajar por el mundo en el navío el Eagle, el Águila, en esos viajes de exploración que fueron financiados por la corona inglesa, no con fines científicos, culturales, intelectuales, sino para ver hasta dónde podían expandir el territorio y el imperio inglés. Y de esa manera mirar a dónde podían luego coger esas riquezas para ellos. Porque dentro del darwinismo, el más fuerte tiene derecho de tomarse aquello que por derecho de fuerza le es propio. Entonces, eso explicaba cómo los ingleses llegaban y sin importar que hubiera un pueblo ahí y que ellos tuvieran sus costumbres, su cultura, ellos no, como ellos son superiores, ellos podían quedarse con la riqueza del pueblo y más, esclavizarlos si querían. A diferencia de los españoles, que el imperio español, que si bien hay mucha leyenda negra alrededor de él, hubo muchos aspectos positivos, no deja de que dentro de la mentalidad cristiana católica, el concepto de superioridad se maneja por ser el pueblo de Dios. Ese concepto, ese pensamiento está muy basado en lo que tiene que ver con la idea matriz de la base de todas las religiones abrahámicas, que es la judía, la cristiana y la musulmana, en donde se consideran el pueblo elegido. Y esa idea del pueblo elegido, de ser los elegidos, los favoritos de esa deidad, es lo que fomenta, dentro de la imperfección humana, la discriminación, la xenofobia y la exclusión del otro. Y es así como ese pueblo elegido hará todo lo necesario para estar en la cima de esa pirámide y todo lo que esté debajo, mantenerlo debajo. Y es con ello como, dentro de la mentalidad católica, ser bautizados era sinónimo de ser el pueblo de Dios y que la iglesia era la representante de Dios en la tierra. Entonces los españoles tenían esa concepción de que como ellos eran bautizados, entonces eran el pueblo de Dios y por lo tanto allí donde no hubiera bautizo, su obligación y misión era evangelizar y llevar la palabra de Dios, bautizar a esa gente e incluirla dentro del pensamiento general del pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia de la mentalidad británica, francesa y alemana, que veía como seres inferiores aquellos que eran diferentes en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de, digamos, disfrutar los placeres de la vida, en el conocimiento y sobre todo en el color de piel. Esa es la diferencia, porque en cierta manera el español no fue tan racista como lo serían los europeos. El español incluso, uno puede ver, por ejemplo, cuando uno ve las obras de Garcilaso, este escritor mestizo, Garcilaso, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, el asunto es que cuando uno ve el arte quiteño, uno ve los aportes de la pintura, la escritura, las primeras universidades que existieron en América fueron fundadas por los españoles y que si bien los indígenas no podían entrar, pero hubo casos excepcionales, en Perú fue un ejemplo, en México hubo otro. Es más, creo que Tupac Amaru III, ay, ¿cómo se llama? Es uno de los grandes cautillos de la pre-revolución en Perú, que su muerte fue terrible, por cierto. Fue un hombre que tuvo acceso a las letras. Entonces, dentro de la mentalidad española, ellos el concepto de superioridad lo manejaban era más que nada a partir de la idea de ser ellos primero.
a ser los primeros bautizados, y el resto fue porque tuvieron que ser evangelizados. O sea, no lo hicieron porque supuestamente les tocó por dominación de la espada, a diferencia de ellos. Pero de todas maneras, cuando uno se pone a mirar cómo fue la expansión del colonialismo en América, y se sabe que ya después de que usted era bautizado tenía ciertos derechos, ciertas garantías, eso no te daba privilegios, porque obviamente las desigualdades sociales se mantuvieron y eran abismales. Mirar la actitud de los de la metrópoli con respecto a los criollos, y los criollos con respecto a los mestizos, y los mestizos con respecto a los indígenas y pueblos originales. Siempre esa estratificación jerarquizada de la sociedad. Ojo con esto que les estoy diciendo, estratificación jerarquizada piramidal de la sociedad. Porque al caer el sistema de religión tradicional actual de dominación y control y ser reemplazado por esas nuevas religiones fomentadas por la New Age, se sigue conservando el sistema jerárquico. Así diga lo que digan esos comandantes y masterclass, que la mayoría de ellos ni siquiera tienen conocimientos de historia, y que se ponen ahí a hablar vainas cuando en realidad lo que están haciendo es mantener el mismo sistema de relación piramidal que ha existido siempre. No están aportando nada nuevo. Lo único que cambian es que en vez de hablar de la Virgen María o de Santo Tomás, están hablando de pleyadianos, arturianos y extraterrestres. Pero la cuestión es prácticamente la misma vaina. Entonces, cuando uno se pone a mirar cómo va evolucionando la sociedad, cómo se va generando esa visión en donde dentro de esa moral, lo que yo creo que es bueno, no necesariamente es bueno. Y como lo diría la ética, una cosa es bueno y otra cosa es lo correcto. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, y uno trata de entender por qué el señor Bill Puertas está tan aferrado a la reducción de la población mundial y lo vemos como un ser malo, perverso, pero el tipo ni se da por enterado de eso, uno debe hacerse hacia atrás un momentico y observar el panorama. El señor Bill Puertas, ¿su padre quién fue? Porque nosotros somos fruto de nuestros padres. Nuestros padres son fruto de la sociedad en la que viven. Y la sociedad es fruto de los procesos históricos que se van dando en consolidación de esa sociedad en particular. Ahí viene la cuestión de lo que es el holos, el todo, el holismo. Cuando una parte se ve como un todo dentro de la imagen general de la totalidad. Entonces, cuando uno se pone a mirar que el señor Bill Puertas, su discurso y su narrativa de reducción de población, al igual que este señor Klaus Schwab y todo su séquito, y ellos lo hablan con una convicción que uno analizando el lenguaje que ellos transmiten, son personas totalmente convencidas que lo que están diciendo, defendiendo, es lo correcto y que está bien. Así molesta a algunos aquí, pero eso es lo que ellos, cuando transmiten su mensaje, es tan convincente lo que ellos transmiten, que la única explicación es que ellos creen en lo que están diciendo y lo creen de una manera tan firme que eso explica por qué se han logrado mantener en la narrativa mientras nosotros seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el mensaje es muy claro. Nosotros nos ha faltado creer, hemos perdido fe y no tenemos algo que nos movilice, nos aglutine, nos haga unirnos. Cada quien tira por su lado porque estamos totalmente polarizados y divididos de acuerdo a corrientes ideológicas de izquierdas o derechas, que en esencia es fomentada por estas élites. Pero el punto es que esta gente cree firmemente en lo que están pregonando y están dispuestos a hacer todo lo necesario para cumplir sus objetivos y llegar a lo que ellos pretenden hacer. ¿Y por qué? El señor Bill Puertas, por ejemplo, su padre fue un miembro emérito, uno de los más destacados de una de las sociedades eugenésicas más importantes de Estados Unidos, con conexión en Europa, cuyas raíces venían de los movimientos eugenésicos europeos que surgieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y sobre todo durante el siglo XIX a partir del sustento
de la teoría de la evolución interpretada desde el campo sociológico y psicológico del darwinismo social. Y de esa manera se llega a planteamientos tan aberrantes como por ejemplo los que se justificaban en la Primera Guerra Mundial, en donde a los soldados franceses se les entrenaba dizque para reconocer a un uno, con H, un uno, un bárbaro, o sea, un alemán. Era mediante el olor, así decían, el olor. Y ponían olores nauseabundos, olores muy, muy fuertes, y decían, este es el olor de un alemán. Donde sientas ese olor, es un alemán, mátalo. Eso es lo que le enseñaban a los soldados franceses. Y les decían a los soldados franceses, y los soldados franceses eran, en el ejército francés habían argelinos, habían africanos, habían del Sahara, habían argelinos, habían tunecinos, habían gente del occidente sahariano, había gente de color. Pero dentro de la narrativa eugenésica ellos decían, el enemigo ahora es el alemán, el uno. Entonces, él huele feo, es un bárbaro, come niños. Y planteaban eso por la cuestión de que como Alemania tenía colonias en el centro de África, sobre todo en la República de Tanganica y lo que era el Congo, obviamente allá todavía existían en esa época, para finales del siglo XIX, principios del XX, había todavía tribus caníbales. Entonces, claro, y estaban bajo territorio dominado por los alemanes. Entonces, claro, los franceses decían, sí, caníbales, comen niños. Entonces, esa imagen la explotan para crear un pensamiento xenofóbico contra el alemán en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasaba con los alemanes, que le implicaba a los soldados alemanes cómo reconocer a un francés. Y también era también por el cuento del olor. Entonces, y por ser peludos, decían, y mostraban imágenes de los gorilas del Congo, y decían, así es un francés, peludos, como monos, gorilas. Y esa deshumanización, porque una de las claves para generar el odio hacia el otro es deshumanizarlo. Y ojo con esto también. Dentro de la narrativa de la New Age, esa idea de fomentar el cuento de las semillas estelares y endilgar todo lo malo a la humanidad, culpable de todas las cosas malas a la humanidad, y que ser humano es sinónimo de satánico, dice que porque el carbono representa el 6666 y toda esa narrativa que manejan lo del silicio, lo que están haciendo realmente, se lo resumo en una sola frase, lo que buscan es deshumanizar al ser humano para que de esa manera, dentro de la mentalidad de quien ve lo humano como inhumano, no le duela eliminarlo, no sienta compasión su muerte. Así de simple. Entonces, dentro de la narrativa eugenésica, la deshumanización del otro para garantizar la prevalencia de lo que ellos dentro de su narrativa consideraban que era lo bueno, lo justo, lo correcto, lo civilizado, lo humano, la deshumanización era importante. Era muy común durante finales del siglo XIX en ciudades tan desarrolladas aparentemente como Londres, París, Berlín, los zoológicos humanos, en donde se llevaban niños de la Amazonía, familias enteras de la Amazonía colombiana, de la Amazonía brasileña o del centro del Congo o de la selva de Borneo, y se llevaban a zoológicos. Incluso en Tokio hubo un zoológico donde habían personas blancas, personas europeas, sobre todo mujeres, en donde se les mostraba al asiático, al japonés, que también ha manejado esa idea de superioridad racial, al igual que el chino, que, hombre, los que son diferentes en tu color son inferiores. Y miren cómo viven, como animales. Esa deshumanización del otro es clave para fomentar el exterminio y la reducción de población. Entonces, una de las estrategias de las sociedades secretas y de las sociedades no tan secretas, porque fueron públicas,
Fueron movimientos que tuvieron su periódico, tenían sus sedes oficiales, tenían sus cabilderos dentro de los congresos, senados y asambleas en Estados Unidos, en Europa, en donde ellos pregonaban la importancia de la reducción de las poblaciones bárbaras, de las poblaciones no humanas, así decían, para garantizar el desarrollo y la expansión de la civilización europea, de la sociedad y la civilización blanca. Así literal. Está en cualquier libro de historia, está en cualquier documento que ustedes quieran profundizar e investigar, en donde se ve clarísimo cómo se interpreta y se tergiversa y se acomoda la agenda de esa gente a partir de una teoría de un hombre, Charles Darwin, que en su amor a su patria, él era un hombre era un caballero, era un tipo que se identificaba con la corona inglesa y se sentía parte de la corona inglesa y que era, por ser de la corona, ser un ser superior, al punto tal de que ellos se consideran incluso superiores a los españoles y por eso es que buscaban cómo, a través de la famosa Compañía de las Indias Occidentales, acabar con España mediante el saqueo y el robo de la riqueza que los mismos españoles saqueaban de Europa, de América. Mucho del oro de América no terminó en España, terminó en Inglaterra y en Francia. Así. Entonces, mucha de la riqueza de estas naciones fue sacada de América y robada a los españoles. O, como España entró en una bonanza de oro donde había tanto oro en la sociedad española, se relajaron tanto que las empresas, la industria española se estanca, decae y casi desaparece, relegándose a comunidades pobres rurales, porque había tanto oro que usted podía comprar todo hecho. Y esa fue la bonanza para los ingleses, los franceses y los alemanes. La revolución industrial que comienza en Inglaterra durante el siglo XVI-XVII, que la van a mantener en secreto hasta que, cuando se dan las guerras napoleónicas, se lleva todo ese conocimiento para el resto de Europa. Se da la segunda revolución industrial para la segunda quinquenio del siglo XIX, en donde los más pobres, al no tener acceso y posibilidad a la riqueza, se genera un movimiento de migración enorme que van a tirar hacia Estados Unidos y hacia Sudamérica, principalmente Brasil y Argentina. En mayor medida, esas olas migratorias, al menos en el caso de Brasil y Argentina, no hubo tanta discriminación como si lo hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, en el centro de migración en la isla de Ellis, se recibía toda la gente que llegaba de Europa, europeos que llegaban a Estados Unidos, y se les clasificaba con tablas en donde se mostraba el ideal en estatura, en talla, en masa encefálica. Se consideraba que era muy inteligente el que fuera cabezón, que tuviera un cráneo grueso, grande. Y los que tenían cráneo pequeño se consideraban retrasados. Mire pues la mentalidad que había en esa época. Y que cierto tono de piel y color de ojos. Cuando llegaban familias con niños, por ejemplo, un niño con retraso mental o con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad, inmediatamente eran separados y esas familias eran castradas. O esos niños eran castrados químicamente, dizque para evitar la degeneración de la raza. Y ese concepto de la pureza racial no fueron de los nazis, dominio exclusivo de ellos. Ellos lo que hicieron fue recoger todo eso y meterlo en un solo paquete extremista que ya sabemos la versión de la historia oficial, pero sus raíces, así no lo quieran reconocer estos personajes de la historia tradicional, surge dentro de los movimientos eugenésicos europeos, ingleses y franceses principalmente. Increíble, los franceses. Y se clasifica a las personas. Es que yo creo que esa novela de Víctor Hugo, Los Miserables, lo refleja súper genial. Se clasifica a las personas según por la forma de sus dientes, por el tamaño del del cráneo, de la estatura, de la configuración incluso del occipital, del hueso frontal,
Incluso en Bellas Artes yo me acuerdo que se considera bello una mujer hermosa, por ejemplo, porque tiene la frente lisa, redondeada hacia atrás. No tiene estos arcos acá, es totalmente lisa. Y perfectamente tiene una curva aquí que la hace bellísima. Esa es esa es la idea, el ideal del rostro bello. Es más, cuando hablábamos la famosa proporción áurea, que es una tergiversación de lo que descubre Miguel Ángel y Leonardo y los grandes pintores clásicos, donde ven una simetría en la estructura del cuerpo, dentro de la simetría del cosmos, de lo que es la naturaleza. Estos eugenésicos toman esta proporción áurea para determinar el ideal del ser perfecto para ellos y buscan ese ser perfecto. Era claro que, por ejemplo, uno se pone a mirar las condiciones infrahumanas de las cárceles y manicomios de la época, tanto en Estados Unidos como en Europa, en donde las personas que eran consideradas diferentes se les tildaba de locas, se les tildaba de degenerados, se les tildaba de una cantidad de cosas, que eran encerrados en las mazmorras, eran llevados a manicomios, se les hacían tratamientos de choque para disque cambiarles sus desviaciones. Y si bien hay situaciones muy aberrantes, para la sociedad de la época era lo más normal, era lo correcto según su escala de valores. Es mirar, por ejemplo, películas de época como, por ejemplo, Barry Lyndon, o mirar Sherlock Holmes, donde se retrata esa sociedad que vivía prácticamente, o sea, la mugre, el desaseo, pero se consideraban superiores. Por ejemplo, cuando Cortés llega a la gran ciudad de Tenochtitlán, una ciudad organizada con avenidas, calles, con sistemas de acueducto, con agua caliente, recolección de basuras, manejo y tratamiento de residuos orgánicos, una ciudad luminosa en donde el orden, era una ciudad. Ay, mira el niño, llegó el perrito por acá. Venga, niño, Tony, venga para acá. ¿Usted qué está haciendo acá? A ver, niño. Ah, Tony mucho, niño pichocho. El guau guau. Vaya donde el papá, vaya donde el papá. Por allá, yo no sé si lo estarán viendo. Vamos a verlo. Creo que por ahí se ve la colita. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Ay, no. Tony, véalo, por ahí está bailando. Ya pasó. Ay, se me cayó algo ya. Bueno, es que los perritos son tan lindos, tan chimbenhuesos. Este es un cachorro. Véalo aquí. Ay, tan lindo el lunes. Ay, qué poquito así. ¿Qué te estás haciendo por acá? ¿Qué estás haciendo por acá? Es un cachorrito. Que tiene como 4 mesecitos, ¿no? Sí, vaya pues donde papi. Vaya donde papá. Vaya pues. Chao pues. Vaya pues mi bebé. Vaya pues. Entonces, cuando Cortés llega a esta ciudad, a Tenochtitlán, y llega y ve toda esa espectacularidad, el tipo, lo primero que él dice es: en Madrid no tenemos eso. Entonces, la primera reacción que ellos tienen es destruir, porque ellos no pueden permitir que algo diferente a ellos sea mejor que ellos, superior a ellos. Lo mismo pasó con Pizarro cuando llega al Gran Cusco, cuando llega a la Plaza Mayor, donde está el Coricancha, decorado con láminas, con baldosas de oro puro. Pues este tipo llegar y decir: hijo de madre, esto supera los grandes palacios españoles. No, imposible, eso hay que acabarlo. Y todo ese oro hay que llevarlo para España para decorar nuestros palacios. Entonces, mire que esa triste concepción que tienen los que se creen superiores, de destruir aquello que los pueda superar o mejorar, en vez de hacerlo más inteligente, como lo establece el mismo mutualismo. Porque la evolución no es como lo planteó Darwin, que si bien se presentan casos en la naturaleza donde el más fuerte prima de acuerdo a ciertas características medioambientales, no es la dominante dentro del proceso evolutivo y desarrollo de las especies. Es más, Darwin de manera adrede ignora las teorías del mutualismo que establecían que la naturaleza establece más bien relaciones de cooperación
que de imposición. Y solamente en casos extremos ocurre la dominancia del más fuerte. Pero la dominante constante es la del mutualismo, la ayuda mutua. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y eso es algo que se ve, por ejemplo, en la selva del Amazonas. Si Darwin hubiera venido a la selva del Amazonas, se habría dado cuenta que en vez del más fuerte, lo que se prevalece es la ayuda mutua. Es más, si no fuera por las grandes hojas de los árboles de la selva del Amazonas, no existiría la selva del Amazonas. Porque si usted excava unos 50 centímetros por debajo de la corteza vegetal o de la cobertura vegetal que hay en el Amazonas, usted va a encontrar arena de desierto. Porque de hecho hace 10.000, 12.000 años, el Amazonas era un Sahara. Así de ese orden de ideas, era un Sahara. Todo esto que les estoy hablando es para poder llegar a entender cómo es que se desarrolla la idea de comunidad o sociedad en el ser humano. Porque hay que tener presente que nosotros como seres humanos, a diferencia de los animales, y eso es una evidencia que demuestra de que el ser humano fue manipulado, porque el ser humano aparece, entre comillas, de manera espontánea hace 250.000 años. Y lo que nosotros llamamos sociedad, cultura, hace apenas 10.000 años. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo anterior? Entonces, en ese sentido, el ser humano requiere desarrollarse en comunidad, en colectivo, en sociedad, para poder transmitir conocimiento. Algo muy diferente a lo que sucede con los animales, que si bien hay manadas en donde hay un colectivo, la individualidad prevalece. En los bosques hay colectivos de árboles, pero son diferentes. Usted, para encontrar dos árboles de la misma especie en un radio menor a 50 metros es casi imposible. Entonces la cuestión es mirar cómo y por qué el ser humano nos lleva a desarrollar un concepto que, si lo miramos desde el punto de vista natural, no pertenece a la naturaleza. ¿De dónde vino ese concepto? Es que está muy necio, Tony. Pero es una señal de que hay energías. Entonces vamos a trabajar, como hemos hecho con nuestro querido cuenco, espantar las energías negativas. Tony, venga para acá afuera. Ese me metió a la casa. Y como la lluvia está presente, esto es señal de que hay interferencias, pero también protección y buena compañía. Entonces vamos a darle gracias a la lluvia a través del sonido. Me encanta. De esa manera vamos limpiando. Hay algunas personas que esto les produce muchos malestares y a veces insinúan que fuera por algo que yo les estuviera haciendo. Hay energías recesivas que se resienten con estas frecuencias. Entonces esto es un proceso de limpieza. Y la limpieza orgánica, física, energética, a veces es muy incómoda, sobre todo cuando usted tiene muchos parásitos, implantes o entidades recesivas que lo vampirizan. Y no les gusta que les hagan sonar esto porque es como una especie de vacuna que los empieza a sacar del cuerpo con una energía que empieza primero a igualar la de ellos y luego la empieza a maximizar hasta que los desprende. Así actúa todo medicamento, así se llegan a estos medicamentos. Entonces, cuando nos ponemos a mirar ahora sí que cómo evoluciona el concepto de comunidad a sociedad
y ahora estamos hablando de sociedades holográficas, sociedades holísticas, que forman ahora parte de la narrativa de ciertos movimientos New Age, que están tomando algo muy positivo, algo muy válido, pero lo están apropiando de una manera que dentro de su mensaje subterráneo buscan desarraigar a las personas de su identificación con la Tierra como planeta hogar. Muchas de esas sociedades holográficas lo que buscan es crear una nueva Tierra, o sea, algo externo, cuando la idea es sanar esta Tierra, recuperar esta Tierra. Pero lo que están transmitiendo ellos es una mentalidad que desde el inconsciente funciona como un desarraigo. Hay que irnos de acá. ¿Por qué? Sería bueno que respondieran a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede trabajar en recuperar la Tierra? ¿Qué hay de malo en ayudar a ascender a la Tierra dentro del proceso de ascensión para todos? ¿Por qué la Tierra es vista como la están viendo y están promoviendo una agenda de irse de acá? ¿Por qué? ¿Con qué fin? Y volviendo a la historia, los eugenésicos, a partir de la tergiversación de la teoría darwiniana, a través de lo que propuso el primo de Darwin, que es conocido hoy día como darwinismo social, va a ser una de las bases que van a justificar una narrativa y un discurso de exclusión, xenofobia y de deshumanización, en donde el otro es visto como una amenaza, y para poder eliminar sin remordimientos a ese otro hay que deshumanizarlo, quitarle su humanidad, y esto ya lo dije en otros videos antes. Entonces, ¿qué hay detrás de esa narrativa de las famosas sociedades holográficas o sociedades holísticas o ecoaldeas? Para llegar a ese punto hay que empezar a hacer distinciones. 1. El concepto de ecoaldea es un concepto muy positivo de personas que en la década de los 60, 70, sobre todo en los años 70, sobre todo de la mano del movimiento hippie, buscaron volver a la tierra, retornar supuestamente a las raíces de la tierra, pero realmente fue una justificación para seguir fumando marihuana. Pero el punto fue que hubo personas que sí maduraron la idea y buscaron una alternativa para empezar a sanar al planeta. Ojo con esto, sanar al planeta, recuperar la tierra, nuestra conexión con lo hiperbóreo, con lo ancestral, pero cometiéndose un error, que ese es el problema de los extremismos, con una negación total hacia lo tecnológico, cuando lo que se debería hacer es volver a juntar, a hacer sociedad entre lo natural y lo tecnológico, como debería haber sucedido en la revolución del Neolítico, hace 40.000 años, en la que, hombre, la tecnología debería ir de la mano de lo natural, en equilibrio, sin excluirse, sin lastimarse. Entonces ese concepto de ecoaldea se empieza a desarrollar en los años 70 y empieza a la búsqueda de estrategias que ayuden a sanar la tierra, a rescatar la memoria de nuestros ancestros y a recuperar conocimientos perdidos que pertenecieron a nuestros ancestros y abuelos. Pero a la vez hubo un movimiento, sobre todo francés, que empezó a tomar la idea de utilizar tecnologías que fueran amigables con la naturaleza, que no fueran de extracción y expropiación, sino de complementación. Y empieza la búsqueda de energías renovables y energías de punto cero que permitan eliminar la dependencia a los hidrocarburos y a todo aquello que contamina el planeta. Pero eso entró a reñir con las ideas y los objetivos y los intereses y agendas de las grandes multinacionales, de la industria química, farmacéutica y de la industria de producción de bienes y servicios, en donde la base de petróleo y de gas es fundamental.
Por eso es que nosotros no hemos podido llegar al nivel uno. Nos han mantenido, dentro de la escala de Kardashev hablo, nos han mantenido por debajo del nivel uno, en un estado de dependencia energética de combustibles fósiles, cuando ya Tesla y antes de él hubo otros que se dieron, por ejemplo Faraday, se dieron cuenta de que hay una energía ilimitada ahí, disponible. Ustedes se imaginan cuántos electrovoltios caen en cada gota de agua y se liberan en el momento de impactar con el suelo. El mero hecho de que estas gotas de agua friccionen las moléculas de aire ya está generando una carga. Encontrar la manera de aprovechar y optimizar esa energía es posible. Para eso es que tenemos la inteligencia. Pero precisamente las élites, a través de la educación y dentro del movimiento eugenésico, han limitado los alcances de la educación, relegándolo a un sistema de memorización y repetición evaluable, mas no estimula la creatividad y la imaginación. Así de simple. Entonces el movimiento de las ecoaldeas fue una alternativa que también se propaga en Inglaterra, en Europa, llega a América, Norteamérica, y se empieza a extender como una propuesta de volver a lo natural. Pero hubo iniciativas de un gran científico, que en este momento no me viene el nombre, que es muy promovido lo promovió incluso Carl Sagan, lo promovió este gran físico teórico Hassan Narin creo que se llama él, Narin Hassan creo que se llama, que él es de origen libanés, pero vive en Estados Unidos, que fue muy conocido en los años 70, donde él empezó a construir esas estructuras geométricas muy parecidas a lo que hoy día utilizan los del glamping, y él hablaba de una sociedad futurista en donde se empezaran incluso a construir ciudades orbitales, en órbita a la Tierra, pero respetando el equilibrio natural, el ciclo del agua, los bosques, mediante una autosustentabilidad que permitiera el desarrollo de una sociedad estelar, que desde esas ciudades espaciales en órbita se pudiera ir a colonizar otros mundos. Y todo eso incluso es base de mucha de la narrativa de la ciencia ficción que se empieza a desarrollar y a dar en los años 70 y 80. Entonces, ese concepto de positivo muy bueno de las ecoaldeas fue uno de los primeros mensajes que los hermanos mayores empiezan a mandar a través de ciertos contactados, en donde se les empezó a hablar. Es necesario volver a la tierra, volver al equilibrio, vivir en comunidad y trascender el concepto de sociedad. Por eso es que llama mucho la atención que en el proceso de desmonte de las religiones de control por parte de los mismos que las crearon, porque ellos están actualizando sus bases de datos y se dan cuenta que ese sistema ya no les sirve para intimidar y mantener atrasada a la gente, empiezan a infiltrarse dentro del verdadero movimiento de nueva era, que yo he hecho esa aclaración aquí hace ya tiempo, y descubren que dentro del movimiento nueva era, donde hay contactados reales de seres de otras civilizaciones, de otras razas benévolas positivas, encuentran una posibilidad de infiltrar y tergiversar eso. 2, una amenaza a sus intereses de control y sobre todo a sus tratados y acuerdos y pactos con otras razas recesivas, que lo único que les interesa es expropiar y sacar nuestros recursos dentro de la economía que se maneja en la comunidad mayor. Entonces, que la humanidad evolucione y dé el salto es una amenaza, un peligro para sus intereses y sus agendas. Y por eso es que llegaron a un acuerdo estas élites, que se les trastocó cuando los dracos fueron retirados de aquí y las entidades arcónticas se quedaron sin el brazo armado, y al no tener ese brazo armado, las entidades arcónticas quedaron entre comillas indefensas, y empezó todo un caos en donde algunos jerefantes trataron de asumir el control y el poder bajo sus propios intereses, y empieza una lucha entre facciones que antes, bajo el mano de hierro de los dracos, estuvieron a regañadientes unidos. Pero sin estar ellos, ahí sí cada uno empezó a tirar por su lado por el control del planeta.
Cuando son retirados las huellas energéticas de los arcontes allá alrededor del año 2019 y se empiezan a hacer los barridos en el proceso de liberación dentro de lo imparable, porque esto no lo va a detener nadie, entonces estos jerifantes empiezan a buscar estrategias y alianzas con razas menores, pero también recesivas, para ver cómo encuentran estrategias de control. Y es así como arrecian dentro del discurso y la narrativa de la New Age y empiezan a aparecer los comandantes. Empiezan a aparecer los masterclass. Empieza a aparecer un discurso que se arropa de holístico. Y empiezan a utilizar conceptos que antes ellos mismos trataban como algo negativo, ahora como algo positivo. Holográfica. ¿Cuál fue la narrativa que justificaba la agenda del 80-20 transhumanista de la reducción de población mundial establecida en la Cuarta Revolución? Hombre, hay que deshumanizar al otro para poder facilitar su eliminación, ¿cierto? Y la robotización y la modificación transhumanista del ADN a base de carbono, a base de silicio, es su punta de lanza. Pero también se dieron cuenta que había necesidad de justificar dentro de esa deshumanización una narrativa donde decían que los portales orgánicos, que eran positivos, los convierten en algo negativo y empiezan a hablar de los portales sin alma. Sí, hay seres sin alma, ya lo expliqué en uno de los videos, pero no como lo están planteando esta gente. Entonces, cuando empiezan a hablar de los portales sin alma, esa narrativa no les queda sonando como muy creíble y empiezan a hablar de los seres holográficos y empiezan a hablar de que hay humanos holográficos, hologramas en donde no son reales, no existen, por lo tanto no hay problema si se eliminan. Y así empiezan a meter esa narrativa eugenésica, que personas como yo la empezamos a denunciar a partir de los años 2012, 2013, 2014, sobre todo en Face. Entonces, todo ese cuento, al ver ellos que ya no les está funcionando, se adaptan, se acomodan a un nuevo mensaje y están tomando algo muy positivo, que son las ecoaldeas, que se han empezado a expandir. Hay ejemplos muy positivos de ecoaldeas, pero uno de los ejemplos de infiltración para tratar de destruir lo que es el concepto de ecoaldea fue cuando las empezaron a asociar con las sectas. Por ejemplo, de los navidianos, lo que pasó allá en Estados Unidos cuando se incendió esa granja y que murió una cantidad de gente allá, o lo que sucedió en Guinea, en la Guayana, aquí al lado de Venezuela, donde centenares de personas se suicidaron, dice porque iban a ser llevados en naves espaciales, pero para eso tenían que dejar el cuerpo. Entonces toda la gente se tomó una dosis mortal de cianuro. Entonces empiezan a satanizar el cuento de las ecoaldeas, pero ahora lo están retomando porque saben que es algo imparable. Entonces ya empezaron con el cuentico de las famosas sociedades holográficas. O sea, se les ve las contradicciones por todos lados en su discurso. Y el problema, y esto es una cosa que yo he estado regañando siempre, como buen profesor que soy, ustedes no hacen la tarea, no estudian, no investigan, no leen. Entonces, claro, les viene una vieja bonita o les viene un man todo ahí todo acuerpado y les empieza a hablar, soy masterclass, estamos aquí en la Riviera Maya, nuestro curso de holismo va a trabajar sobre la sociedad holográfica. Y empiezan a meterte en un chorrero de conceptos que usted no tiene la más remota idea qué es, pero suena tan bonito. Entonces ahí, entre cócteles, buffet y una cantidad de vainas, después de usted haber pagado $2,000 por el curso, usted empieza a pregonar el discurso de ellos y empiezan a tener propuestas, sí, vamos a montar un lugar holístico, un lugar holográfico, y se les está olvidando conceptos muy elementales y sobre todo un poco de historia reciente, porque no hace más de 2-3 años ellos decían que éramos hologramas y que por lo tanto había que eliminarnos. Entonces, ¿qué es una sociedad? ¿Por qué nos polarizaron con capitalismo y comunismo? El capitalismo no hay necesidad de hablarlo acá porque lo conocemos, pero ¿qué es el comunismo? ¿De dónde viene la palabra comunismo? ¿Y por qué hoy día comunismo es sinónimo de lo más aberrante, terrible y malo? No faltará el que diga que soy comunista.
el ser humano, sus primeras formas de asociación fueron clanes, pequeñas comunidades, similar a las ecoaldeas, en donde en el proceso de ir dejando ser recolectores y cazadores, nos fuimos convirtiendo en una forma más sofisticada de comunidad, el clan. Y el clan giraba en torno a la madre, a la mujer, a la guardiana del conocimiento y a la transmisora del conocimiento, y al hombre como el protector, el proveedor y el de la fuerza. Es así que en el equilibrio debe haber una matriarca y un patriarca en esos clanes. Y esos clanes, esas comunidades, no había propiedad privada. Todo pertenecía a todos. Y aquel que de pronto, por razones de la cacería, se accidentó, se rompió, quedó inválido, o por edad ya está muy viejito, ya no ve bien, ya no olfatea bien, ya no huele bien, o escucha bien, entonces ya no produce el amor gregario, ese amor de comunidad, no lo excluía, lo protegían. Porque valoraban lo que aportó y lo que significa en lo afectivo para el clan. El anciano se convierte en la biblioteca de la comunidad. El que está herido, tullido, por decir algo, perdió una pierna, un brazo, puede hacer otras funciones, puede cuidar a los niños, puede contar historias, puede ayudar, no se convierte en una carga. Entonces, en estas comunidades, el concepto de común, que es la raíz de la palabra comunista, comunismo, porque comunista es un adjetivo. Comunismo es común en nosotros, común en nosotros, comunismo. Somos comunes. Y todo lo que hay dentro, lo que es común en nosotros, en ese pequeño mundo que es nuestro clan, lo que es común para nosotros es holismo. La sociedad holística no existió. Primero fue la comunidad holística. Los clanes eran holísticos. Holístico, que es un adjetivo que viene de holismo, que es una palabra derivada del griego, creo que es holos, holos, que significa todo o parte de un todo que es visto como un todo. Es decir, holos, que es todo, holismo, es un todo desde lo general, más no desde lo total. O con esto, pongo este ejemplo. Este pequeño bosque que tengo aquí de 5.000 metros cuadrados es un pequeño bosque holístico, en donde hay diferentes plantas. Hay una diversidad de plantas que han sido seleccionadas o se han dado ahí de manera espontánea dentro de este espacio que representa un todo mayor, que es el reino vegetal. El reino vegetal es el todo mayor. Y una parte de ese todo vegetal es este pequeño bosquecito que es el todo de lo que a mí me corresponde y que representaría al todo mayor. Cuando hablamos de holístico, holismo, estamos hablando de que una parte es vista como un todo dentro de la totalidad. Tiene características de ese todo totalidad, pero de manera general en un espacio específico. Usted lo ve en un materito, en un pequeño matero usted tiene flores. Eso es holismo. Ese pequeño materito está representando la totalidad de todas las flores, pero de manera general ahí hay unas cuantas flores que representan el todo de tu pequeño jardín. Entonces hay un todo ahí, un microsistema que es a la vez un sistema total, pero para ese espacio reducido. Entonces cuando hablamos de holismo, estamos hablando de que una parte representa a un todo, pero a esa escala. Entonces cuando hablamos del clan, el primer embrión de comunidad
todo es común entre nosotros, comunismo, estamos hablando de un pequeño grupo social que tiene características de lo que va a ser un todo después y por lo tanto es una comuna, un comunismo holístico, el clan. Entonces la comunidad holística tiene sus raíces en los clanes. Esos clanes en donde la empatía, la solidaridad, el mutuo apoyo permitía la pervivencia y supervivencia de los integrantes del clan. Y el clan, donde se moviera, donde fuera, llevaba su universo local, su pequeño mundo, como aporte a ese otro clan al que se encontraban y que por la mayoría de las veces había intercambio social de bienes, historias, conocimientos y servicios. Surge el socialismo. Y así fue como fue evolucionando, hasta que se da la acumulación de excedentes y se conoce o se empieza a manejar el concepto de riqueza, de apropiación de riqueza, y el guerrero, el cazador se convierte en guerrero, y el patriarca en rey, y el chamán se convierte en sumo sacerdote, y es así que empiezan a buscar la pervivencia y la dominancia, ya no del clan, sino del grupo que gira en torno al que tiene el poder y que maneja para su propio beneficio los excedentes, la riqueza, para expandirse. Y todo aquel que no entre dentro de ese circuito es eliminado o absorbido o esclavizado. Así surge la sociedad. Sociedad viene del latín societa o societas, sí. O sea, la C suena como una Che. Societas o societas, pues si lo quieren llamar así, que significa relación amistosa. Entonces una sociedad es la relación amistosa, estoy hablando de la acepción original, la relación amistosa entre partes que no tienen nada en común, pero que se identifican con un entorno, o en este caso, una identidad a lo que era ser romano. Y la sociedad romana se expande. Lo más importante dentro de la sociedad romana era ser ciudadano romano, que era una evolución del concepto ciudadano de la ciudad-estado griega al concepto de ciudadano, no de la ciudad, sino del imperio. Y no importaba tu color de piel o de dónde vinieras, si eras de la Tracia o si eras latino, o si eras griego, si eras del norte de África o si eras ibero. Si eras ciudadano romano, estabas dentro de los derechos amparados de la sociedad romana, de la relación amistosa entre sus miembros. Aquel que no forme parte de la sociedad romana, de la relación amistosa entre sus miembros, es considerado enemigo bárbaro, al que hay que someter mediante tributo, impuestos o exterminio o esclavitud, dependiendo de las circunstancias. Entonces, cuando uno empieza a mirar qué hay detrás del concepto sociedad holográfica, uno tiene que empezar a desglosar las palabras. Lo ideal sería comunidad y no holográfica, porque es una ficción, sino comunidad holística. Ahí sí les creo. Ahí sí yo diría, pues madre, esta gente está hablando de algo muy positivo. A mí me encantó mucho la explicación que me dio Celina, la del canal El Quinto Elemento, el cual sugiero para que lo vean y lo sigan. Sí, de las pocas veces que sugiero, al igual que el de Bertus. Celina es una persona que trata de coger, es muy holística, ella es un ejemplo de holismo. Y ella, hace unos años, ella me estaba explicando, sacó un proyecto muy, muy valioso de lo que es una ecoaldea. Y lo que ella me contaba me sonaba mucho a esa narrativa que yo hace años conocí y empecé a explorar cuando empecé a investigar lo que era el clan, la comunidad, las raíces de lo que era comunismo,
lo común entre nosotros mismos, comunismo. No estoy hablando acá de ideología, estoy hablando desde el punto de vista histórico. Y ojo que yo no estoy hablando acá de cosas de izquierda o derechas, yo no me meto en esas pendejadas. El punto es que cuando empezamos a hablar de comunidad, tenemos que remitirnos a ese clan y tenemos que remitirnos a aquello que nos era común, que por mutuo apoyo, mutualismo, no desde la competencia del más fuerte, que es lo que sostiene la sociedad, sino desde el mutualismo, desde el apoyo que se da entre las partes, el comunismo del clan, de la comunidad, empieza a desarrollarse en un equilibrio en donde se reconoce que hay una dependencia con la naturaleza, pero también se reconoce nuestra capacidad intelectual de generar, crear herramientas, instrumentos que faciliten nuestra relación con la naturaleza y a la vez para disminuir el impacto nuestro en la naturaleza, desarrollar tecnologías que permitan un aprovechamiento de la energía de una manera tal que lo que tiene que ver con lo orgánico vuelva al orgánico y lo que tenga que ver con lo tecnológico, material, se mantenga y se perfeccione al punto de que lleguemos a un nivel de equilibrio tal que ya no dependamos ni de lo uno ni de lo otro, sino de nuestro propio desarrollo interior, en este caso intelectual y espiritual. Esa es la base real de una comunidad holística. Ahí es donde empieza a construirse una nueva civilización de tipo 1 que empieza a trascender y caminar hacia el tipo 2. Una civilización donde el reconocimiento de pertenecer desde el holismo a un planeta como nación, como ciudadano de la Tierra, donde el planeta es mi relación holística con mi todo terrestre, me permite establecer la relación y los mecanismos necesarios para yo poder interactuar con la comunidad mayor de planetas y civilizaciones en una relación de nivel mayor holístico, pero ya con civilizaciones planetarias. Y ahí vamos subiendo en evolución a la sociedad, ojo, sociedad, ya no de competencia impositiva, sino la sociedad, o sea, la relación amistosa entre comunidades ya estelares. Se asocian, donde las diferencias de raza desaparecen, en donde se busca lo que nos hace comunes. Por eso es que cuando uno ve la serie Star Trek o la película Star Trek, uno ve cómo conviven en comunidad, en relación amistosa, diferentes grupos antropoides de razas diferentes, unidos por un mismo ideal que defiende la Federación de Star Trek, que es el apoyo mutual entre las partes. Mutualismo. Eso es lo que no quiso ver Charles Darwin. Y eso es lo que utilizaron de manera negativa. Lo que vio Darwin en el momento de mirar la competencia del más fuerte. Aquellos que pregonaron el discurso de la eugenesia, donde el más fuerte, en este caso el más rico, se impone sobre el más pobre. Por eso es que el señor Bill Puertas, dentro de su discurso, él no ve nada malo al creer y pretender reducir la población mundial porque él considera que es por un bien mayor. ¿Pero para beneficiar a quién? A los que se creen que tienen el privilegio y que son superiores a los que no tienen el privilegio de ellos, y que es deber de ellos como superiores guiar a los que no tienen el privilegio de ellos. Van entendiendo lo que hay detrás de la agenda de superiores inferiores dentro de estos comandantes y masterclass, y van viendo cómo cuando hablamos de sociedad
en vez de hablar de la relación amistosa entre partes, entre comunidades, mediante un mutuo apoyo, estamos hablando de una sociedad competitiva donde hay una exclusión, en donde el que no sea semilla estelar, el que no sea despierto, el que no sea humano de silicio, no puede pertenecer. Y hablan de jerarquías y las justifican de una manera tan aberrante como ese señor allá en ese país de Centroamérica le respondió al presidente de diciendo de que las pandillas eran necesarias porque era un aporte social y cultural. Y que iba a haber una crisis social si se acaban las pandillas, porque iban a haber muchas familias que dependían del asesinato, extorsión, robo y vacunas. En este caso vacunas, acá en Colombia hablamos de las extorsiones de esta gente. O sea, ese tipo de justificación es terrible. Y sobre todo cuando uno se pone a mirar, cuando hablan sociedad holográfica. ¿Qué es un holograma? Es una recreación virtual de algo real. Para que exista un holograma debe haber algo real. Pero aquí el holograma simplemente es una representación en imagen de un objeto tridimensional en un plano bidimensional. Por lo tanto, el holograma tiene características del objeto real, pero no es real. Entonces, cuando hablamos de una sociedad holográfica, estamos hablando de una sociedad no real, utilizando palabras que ellos mismos utilizan cuando se refieren, para justificar la reducción de población, a los seres humanos hologramas que no son reales. Entonces, cuando hablamos de sociedad holográfica, estamos hablando de una sociedad no real. Y dentro de la narrativa de la sociedad, origen latino, de que en vez de ser una relación amistad entre partes, es una relación excluyente en donde solamente pueden ingresar los que sigan la narrativa que ellos están imponiendo dentro de su co-creación. Y todo aquel que no siga esa narrativa es excluido de manera violenta, como pasó con unas niñas que empezaron a criticar a estas personas que manejan ese discurso y fueron vilipendiadas de una manera brutal. Entonces, pero yo no voy a hablar de ellas porque ellas son muy grandecitas y son capaces de defenderse como lo están haciendo, donde están desenmascarando toda la narrativa que hay detrás de ese supuesto mensaje extraterrestre. En esto le quiero dar la razón a mi querido Juan Carlos, Juan C. Él me lo había dicho en privado, él me dijo: Richard, no te preocupes por esta gente. Aparte que son híbridos Anunnaki, son personas que sus mismos seguidores, sus mismos digamos simpatizantes, van a desenmascarar su narrativa y se van a caer bajo el peso de sus propios argumentos. Por eso no hay que necesidad de hablar de ellos, ni confrontarlos, ni mencionarlos, ni decir nada de eso. Entonces yo no los estoy mencionando, el que le caiga el guante que se lo chante, pero de todas maneras el punto es que aquí no podemos entrar en competitividades como hacen ellos. Una competencia de quién tiene la razón. Y esto, por favor, muchas gracias a aquellos que me dan la razón, pero yo no estoy buscando que me den razón. Porque eso me pone en una situación en donde prácticamente hay una dependencia de lo que yo diga y yo no quiero que dependan de mí. Y la idea es que aquí estamos compartiendo un conocimiento. Pero es que les voy a terminar porque hay que compartir conocimiento y las fuentes son las fuentes. Lo que es, según la San Google, lo que es holismo. Holístico es un adjetivo que indica que algo es relativo perteneciente al holismo. Como les dije, el holismo viene de la palabra holos, que significa todo en griego, y es un concepto que, mira, a mí me pareció muy chistoso eso. Viene a finales de la década de los años 20 de un tal señor Jan Christian Mus, que describió como, entre comillas, la tendencia de la naturaleza de usar una evolución creativa para formar un todo que es mayor que la suma de sus partes. En términos generales, holístico indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo. Este bosquecito de apenas 5.000 metros se puede analizar como si fuese toda una selva de miles y miles y miles de kilómetros, pero se puede analizar como un todo porque la suma de sus partes representan eso general.
Holístico se suele aplicar a términos como planteamiento, pensamiento, paradigma, enfoque, concepto, programa, para significar que se utiliza una visión integral y completa en el análisis de una realidad. Esto es, lo toman desde el término holístico en diversas disciplinas. La filosofía fue la primera, desde el pensamiento filosófico, en donde se trató de tomar una parte del pensamiento como representante de una totalidad en donde se podía establecer unos criterios que fueran generales. Y luego se va extendiendo al término, a conceptos de globalismo, a conceptos económicos, políticos y macro. Pero de todas maneras, holístico es un concepto que habla y abarca que una parte, visto dentro de la suma de todas las partes, representa esa totalidad. Y es algo que viene desde los años 20. Entonces, cuando interpretamos al clan como lo fue en la época primitiva, entre comillas primitiva, porque eso es otro error que mucha gente cree, que cuando hablamos de pasado hablamos de primitivo, cuando realmente no es así. El asunto es que dentro de la versión tradicional de la historia y de la antropología, los clanes, esos núcleos humanos que antes eran dispersos individuos o parejas o pequeños grupitos, se fueron agrupando en algo que por mutualismo, por apoyo mutuo, se fueron organizando en comunidades comunistas, comunas, en donde todo era de todos, y que esos pequeños grupos fueron creando una estructura que iría llevando a lo que después conformaría la formación de las grandes ciudades. Pero el punto es que esas comunas, esos comunistas, esos grupos comunes, esos clanes eran holísticos y empezaron a expandir el conocimiento en un equilibrio. Y sigue esta otra que viene el origen de las sociedades, lo que es la sociedad. Y esto es algo que lo dice este señor de este libro, que por ahí lo he leído, que es muy ácido, muy ácido, pero es muy interesante, abro comillas, en su página 160, dice: por medio de la conservación social, llamada a veces tradición acumulativa, aparece la sociedad humana, la cual se convierte en depositaria de reacciones, hábitos, comportamientos y conocimientos, mientras que en los animales este papel corresponde al individuo, que detenta en sí mismo, a título de herencia, la información necesaria para subsistir y procrearse. En cambio, la inteligencia específica es su dotación que en el componente común donde se reúnen entre varios, se convierte en el detonante de lo que va a ser la sociedad. Es decir, a nivel individual nuestra inteligencia nos ayuda a supervivir y lo que tenemos como herencia genética nos ayuda a pervivir. Pero cuando nos agrupamos con otros, empezamos a establecer relaciones amistosas de mutuo acuerdo, en donde el intercambio intelectual inteligente y a la vez espiritual nos ayuda a desarrollar algo más allá de una simple comunidad donde todos formamos parte de algo y nos estratificamos a un sistema social que va a derivar a una sociedad. Y esa sociedad va a estar regida por un conjunto de normas que nos aglutinen bajo la identidad de pertenecer, no a esto, sino a algo que nos agrupe. Entonces, en ese sentido, hay una cosa muy interesante, como dicen acá, que a mí me parece impresionante, ¿no? Dice aquí: aunque la sociedad le imponga servidumbres, el hombre ha adquirido gracias a ella la independencia de su propia actividad. Las obligaciones sociales son menos rígidas que el collar de hierro que el instinto mantiene al individuo solitario. Y hay una cosa muy interesante acá que él menciona, que es sobre Robinson Crusoe, y es una gran verdad. El adulto puede vivir solitario porque la sociedad le ha proporcionado los medios necesarios para subsistir y le ha enseñado a servirse de ellos. El animal solitario extrae todo de su código genético. El hombre lo hace de la sociedad en que ha nacido. Y esto es clave para entender por qué los eugenésicos están planteando dentro de su narrativa que lo correcto para ellos es su modelo de vida y que todo aquello que no pertenezca a su modelo de vida no debe subsistir. Robinson Crusoe en su isla era un falso solitario. Venció a la adversidad gracias a la información que la sociedad le había transmitido. ¿Y esto por qué?
De todos los recién nacidos, el humano es el más indefenso, el más indigente. Al no disponer de ningún comportamiento innato, debe adquirirlo todo, pero posee los medios para hacerlo y bebe en la fuente del tesoro del saber social que el clan y sus padres le otorgan generosamente. Por lo tanto, antes de hablar de sociedad, debemos hablar de comunidad, porque en la comunidad se desarrolla el conocimiento y se almacena y se transmite como un bien común para todos, sin títulos de propiedad. Y es ahí donde el ser humano se convierte en un gigante de sí mismo. El problema de la sociedad, sobre todo desde el derecho romano, es que para pertenecer a la sociedad romana tendrías que cumplir unos requisitos y acogerte a la ley romana. El que no lo hiciera era excluido e incluso eliminado. Entonces, cuando hablamos de sociedad holográfica, estamos hablando de una sociedad no real. Y que esa sociedad no real, para pertenecer, tiene que cumplir unos requisitos. ¿Colocados por quién? Entonces, por favor, sentido común. Pero es que a mí me encantó la propuesta y lo que mencionaba doña Celina, y lo que me contaba ella, y creo que hay un video que ella publicó en el año 2020, en donde habla de lo que es la sociedad y sobre todo lo que es la ecoaldea, lo que es la comunidad que ella está proponiendo y que cada vez hay más personas creciendo en ella. Lo bueno de una comunidad holística es que toda persona que venga de afuera, que venga a contribuir al todo dentro de esta comunidad, es bienvenida, sin distinción. Lo único que se le pide es el mejoramiento continuo. Lo único que se le pide es no imponerse, es pertenecer de manera mutuo apoyo, de manera común, a algo que va creciendo, en donde nos identificamos como parte de un todo mayor. Es ahí en donde las tecnologías en equilibrio con la naturaleza y que nos permita desarrollarnos y evolucionar a un nivel que trascienda el estancamiento que la sociedad impone, es el camino que toda sociedad debe, sociedad debe reconocer para poder salir del estancamiento. Es decir, toda sociedad debe volver a su núcleo esencial, la comunidad. ¿Y cuál es el discurso del globalismo y de la narrativa de los eugenésicos? Deshumanizar, acabar con la estructura nuclear de toda sociedad, que es la comunidad, y la base fundamental de toda comunidad es la familia. Blanco es, gallina lo pone. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecoaldeas y hablamos de comunidades, estamos hablando de un paso necesario para la evolución planetaria como sociedad, no, sino como comunidad planetaria y como ciudadanos de una nación. Ustedes han escuchado que yo hablo mucho de nación. Es que para que exista un Estado debe haber primero una nación. Y para que haya una nación tiene que haber un colectivo de comunidades que se identifiquen, pertenecer a algo. Y si nosotros no nos reconocemos miembros de la tierra y no nos reconocemos ciudadanos de la tierra, no podemos proclamar la nación terrestre. Y por lo tanto, al no poderla proclamar como nación terrestre, no podemos constituir la primera norma fundamental que le dará sentido a la nación terrestre y la convertirá en un estado planetario. ¿Y cuál es esa norma? Somos uno. Y donde va uno, vamos todos. En esa norma no hay exclusión. En esa norma hay evolución mediante mutualismo, en donde nos reconocemos ser parte de algo mayor. Ese es el discurso que yo no le he escuchado a todos esos pregoneros de la New Age, y que al contrario, lo que están fomentando es división, exclusión y segregación, entre dormidos y no dormidos, entre despiertos y no despiertos, entre los que están con los códigos de activación de silicio y los que son satánicos de carbono.
ellos mismos en su narrativa se delatan. El problema es que la gente no ve más allá y se dejan convencer por esos discursos. Y la misión de personas como yo es ponerles este conocimiento a ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones, pero que no dependan de lo que yo diga, sino de que usted use su inteligencia, ya está muy grandecito, para que madure lo que es ser humano. Y sobre todo nos preparemos para el contacto. Lo que pasó con los amigos argentinos, donde mi querido Ninurta, con su autorización, compartí en la caja de comunidad el correo de él, para que los que eran del canal y son del canal, viven en Argentina, se comunicaran con él para formar una especie de grupo nodo virtual en donde pudieran dialogar. Se le metió un personaje a vender su propaganda de una sociedad holográfica o esas vainas, que puede ser muy linda, pero que solamente refleja el oportunismo, más no el deseo de generar un colectivo. Porque debería haber empezado por lo más elemental, comunicarse conmigo, porque soy el administrador del canal. Y saltearse eso ya implica otra idea. Y como se lo dije a mi querido Ninurta, yo no voy a permitir que ese personaje y cualquier otro utilice mi canal para promover su propaganda. Yo creo que hay un conducto regular, al menos para un profesor de sociales como yo así lo manejo. Entonces, los amigos argentinos del canal, hombre, el correo electrónico de este muchacho está ahí disponible. Yo yo lo tuve que borrar, pero los que lo lograron copiar, y es rockandroll, así es, rockandroll@gmail.com. Y él está dispuesto a ser un coordinador para ese grupo. Y ya ustedes pondrán sus reglas y condiciones. Y ya ahí sí, si ustedes quieren empezar a estudiar e investigar lo que son las comunidades ecoaldeas, bienvenido sea. Pero, por favor, tengamos en cuenta de que las estrategias de infiltración son muy civilinas y buscan cualquier oportunidad para poderse meter y empezar a generar como una cuña división y separación, porque eso es lo que buscan. Ahora bien, allá en el año 1986 empecé yo a hablar de algo llamado Yegae, que era una ecoaldea dentro de la mentalidad mía de ese entonces. Era una comunidad pequeña en una zona agrícola, pero donde hubiera equilibrio entre las tecnologías que mejoraran la calidad de vida y los saberes ancestrales de armonía y sanación y recuperación de la tierra, amortiguando con ello el impacto medioambiental a las zonas de bosques naturales. Ha ido madurando y se convirtió en el proyecto La Escuela con Alas, LEA. No lo he podido llevar a cabo por falta de recursos, así de simple. Porque una de las formas que han mantenido nuestra esclavitud en la tierra ha sido quitarnos nuestros recursos y sobre todo limitarnos el acceso a ellos, así como han limitado el acceso a nuestra inteligencia, porque en este momento, a pesar de que nuestro cerebro puede procesar un nivel de inteligencia del 100%, apenas desarrollamos un 10%, pero mire todo lo que hemos logrado con ese 10%. Entonces, para terminar este video que ya se volvió muy largo, solamente les quiero dejar muy claro lo siguiente. Yo no estoy en contra de esas buenas intenciones. Simplemente abran los ojos y entiendan de que hay agendas y narrativas que, si bien pueden tener el arrope de buenas intenciones, pueden ocultar cosas que yo no voy a estar aquí todo el tiempo para advertirles. Entonces, ojo, sociedad holográfica es una sociedad no real. Entonces, ¿qué validez tiene eso? Ah, no, que con meditaciones estamos creando un mundo en otra parte. ¿Y por qué se quieren ir de la Tierra? Lo lógico no sería restaurar, recuperar y ayudar a la ascensión al planeta en gratitud por lo que nos ha dado, así sea nuestro hogar adoptivo y así pertenezcamos a otras civilizaciones. La Tierra nos acogió y somos humanos. Entonces, ¿por qué ese afán de que nos vayamos cuando la misión es ayudar a la Tierra?
mutualismo. Y yo no veo ese discurso en ustedes. Y me estoy refiriendo a aquellos que están manejando de cuento. Entonces, al que le caiga el guante que se lo chante. Pero creo que es bueno que hagan la tarea y estudien, investiguen qué es holismo, qué es holografía, qué es sociedad, qué es comunidad, qué es realmente comunismo, que no tiene nada que ver con esa cosa aberrante que hizo el señor Karl Marx allá en el siglo XIX, que su misión era generar polarización y división para de esa forma infiltrar los movimientos sociales obreros y generarlo como una plataforma para la división y la lucha de clases, en donde en vez de unirnos como seres humanos, nos dividimos entre comunistas y capitalistas, entre rojos y azules, entre izquierdos y derechos. Y eso llevó a una de las grandes purgas que se dieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, aterricémonos y veamos lo que es realmente la historia y sobre todo el conocimiento. Y usemos nuestro cerebro porque tenemos una capacidad para hacerlo. Y empecemos a analizar, porque yo no soy diferente a usted. Y este análisis lo puede hacer cualquiera. Eso sí, hay que leer. Hay que consultar y hay que usar sentido común. Entonces, les doy muchas gracias y espero que hayan entendido la diferencia entre lo que es sociedad y comunidad. Y sobre todo lo que es el verdadero comunismo y lo que es la sociedad holográfica, al menos desde la interpretación que, viendo los conceptos desde su acepción original, me están dando a entender. Y sobre todo porque yo tengo muy buena memoria y sé que hace un par de años esta misma gente decía que los humanos holográficos eran humanos no reales. Entonces es el mismo discurso de ellos que los está señalando, no yo. Entonces, la diferencia entre comunidad y sociedad, y sobre todo lo que es hablar de una comunidad holística, que debería ser el verdadero discurso de los que están pregonando la ascensión planetaria, para que la Tierra sea una nación planetaria, una comunidad planetaria, holística dentro de la gran comunidad mayor en pleno derecho, y no lo que están promoviendo. Que en otras palabras es más de lo mismo del movimiento eugenésico transhumanista 80-20. Muchas gracias, espero que les haya servido en algo esto. Es un tema muy extenso, traté de resumirlo lo que más pude, sé que quedaron baches o vacíos conceptuales, pero los pueden ustedes investigar y profundizar. Usemos nuestra inteligencia y sobre todo entendamos que la ascensión espiritual no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con el empoderamiento interno. Para podernos declarar soberanos y ciudadanos de la tierra, tenemos que empezar a reconocer esto. Y sobre todo darnos cuenta que comunidad es lo que debe llevar a la tierra. Por eso es que hay una película muy bonita, que creo que es de origen francés, creo que de los años 70, fue vetada incluso en Europa, que creo que se llama Nuestro Lugar. No, Nuestro Lugar, Nuestro Hogar, es de Chico Méndez y creo que es brasilera o algo así, que hablan del cielo, bueno, algo así. No, es una película francesa que hablan de unos seres de otro mundo que mentalmente se teselan, se ubican en la tierra y hablan de eso, de una comunidad holística. Voy a ver si encuentro cómo se llama la película y la voy a compartir en la caja de comunidad. Pero el punto es, estamos aquí para crecer juntos, para aprender juntos y sobre todo para unirnos. Como le estaba diciendo una hermosa pleyadiana que ella sabe que es pleyadiana, sabe que es de la raza felina y que está viviendo en Argentina. Es alguien que yo quiero mucho, a pesar de que no la conozco físicamente, pero es un ser maravilloso. Ojalá todos los playas fueran como ella. Y yo le decía a ella ayer, precisamente, le decía, la idea es integrarnos todos en lealtad a la tierra y ayudarla entre todos a la ascensión como nación planetaria. Para que tanto nativos, mestizos, híbridos, voluntarios y semillas, todos trabajemos por un objetivo común, como
comunidad holística, en el desarrollo y sanación de la tierra y la ascensión de la misma, beneficiándonos todos y no las agendas de ciertas entidades y razas que lo único que buscan es beneficiarse a nuestras costas. Muchas gracias, 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 y que los acompañe la Divina Fuente. Vienen cosas muy fuertes, ya saben, anclajes, trabajo interno, y voy a ir preparando el manifiesto número 2, en donde espero que muchos de ustedes me ayuden a traducirlo a todos los idiomas que podamos y lo podamos divulgar en todos los idiomas que podamos. Muchas gracias y que la Divina Fuente en nosotros siempre nos ilumine el camino. Gracias, gracias, gracias.